Con Daniela Wieder, que es docente e investigadora de la UNT, doctora en Historia, y este tema interesante que había traído recién también Carlito nos había acercado, que tiene que ver con los ingenios azucareros y cómo impactó esto en el Tucumán que conocemos hoy, ¿no? Porque entendemos que hubo un cambio fundamental. Buenas noches, Daniela, bienvenida. Desde acá te saludan Carlitos Nieto Peñalver, César Ávila y yo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, gracias por la invitación, un gusto. Ahí estamos. Acá estamos haciendo un par de ajustes técnicos que la gente que está en vivo podrá ver. Claro. Pero bueno, ya están resueltos un par de inconvenientes y bienvenida al programa. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Daniela, Carlos Nieto te saluda. ¿Nos querés contar lo que fueron las jornadas de la semana pasada? Bueno, sí, les cuento, con motivo de los 60 años del cierre de ingenios, ustedes saben que el 22 de agosto se cumplieron los 60 años del decreto que dio Onganía, por el cual se intervinieron primero 7 ingenios azucareros, luego terminaron siendo 11 cerrados, ¿no? De una planta de 27 ingenios que había por entonces en el año 66 en Tucumán. Se cumplieron los 60 años de ese decreto el 22 de agosto, entonces en la semana anterior hemos serie de actividades siempre realizamos, pero bueno, cuando son los 60 años se volvía imprescindible, digamos, traer a la memoria del pueblo tucumano este hecho, y entonces, bueno, muchos investigadores que nos dedicamos a estos temas hemos hecho algunas actividades. Nosotros desde el Instituto León y Pinto de la Facultad de Filosofía y Letras hemos organizado las jornadas, que han sido 2 días completos en Filosofía y Letras, pero también han tenido ahí un preámbulo el día 19, el miércoles, en el espacio para la memoria de la Escuelita de Famaillá, donde hemos hecho un encuentro con protagonistas, un conversatorio le hemos llamado, porque nos juntamos con ex obreros azucareros, ex trabajadores, que vivieron en los años 60 el cierre de ingenios, algunos que trabajaron en ingenios que cerraron y otros que no, que estaban en ingenios que no cerraron, pero que también pueden dar cuenta, digamos, del cimbronazo que significó para todos esa medida, ¿no? Eso hicimos el miércoles 19. Y luego en filosofía el 20 y el 21 hicimos mesas, paneles con especialistas. Hay una amplia gama de profesionales que estudian esto desde distintos ámbitos, no solo desde la historia, sino también desde el arte, desde el cine, por ejemplo, desde la economía, la geografía. Y entonces hemos tratado de juntar a todas las voces Sí, se nos cortó un poquito el audio. Vamos a intentar retomar. Daniela, ¿nos escuchás ahí? Pareciera que no. Vamos a retomar nuevamente la comunicación con Daniela Wieder, que estaba contando de estas jornadas en Filosofía y Letras que... Sí, nos estaba contando las actividades específicamente, ya nos estaba contando lo que se hicieron en la Escuelita de Famaillá y vamos a intentar retomar el contacto. Daniela, ¿nos escuchás bien? Los escucho bien. ¿Ustedes? Ahora sí, perfecto. Bueno, y ahora intentamos retomar entonces esta parte de ya el cierre de las jornadas en Filosofía y Letras. Claro, hicimos la jornada con especialistas, les contaba, y abordamos el tema del cierre de ingenios desde distintos ángulos, desde distintos ejes, digamos, y fueron muy, muy interesantes, muy lindas, la verdad, muchas voces y también mucha emoción porque también fueron protagonistas, entonces pudimos hacer también homenajes, ¿no? Por ejemplo, a la figura de Hilda Guerrero de Molina, que fue una mujer asesinada en el año 67 en medio de las protestas por el cierre, y también le hicimos un homenaje al profesor Roberto Pucci, ¿no? Que fue uno de los pioneros en investigar esto desde la Facultad de Filosofía y Letras. Disculpa, te quería consultar para darle un contexto, digamos, ¿cuál fue el contexto? ¿Por qué fue la decisión esta de sacar este decreto, de cerrar los ingenios? Y luego, ¿cómo impactó eso, no?
Sí, los ingenios se cierran por decreto en el contexto de una dictadura, ¿no? Recordemos, en el año 66, en junio, se instala la dictadura de Onganía, que tiene como el primer presidente interventor Onganía, y da por decreto una medida que es económica. Entonces nosotros decimos que el cierre del la político-económica, ¿no? Que se produce con una serie de explicaciones que decían que Tucumán era una provincia monocultora y que la industria azucarera era ineficiente, que siempre dependía de los subsidios nacionales y entonces necesitaba ser ajustada, racionalizada. Y en verdad, a partir de esta fue una idea, una leyenda negra, ¿no?, que se fue generando de Tucumán y que fue hasta admitida o creída por los propios tucumanos en aquel momento, porque fue acompañada de muchísima propaganda. Y después, con el tiempo, ¿no?, primero cuando se vieron ya las nefastas consecuencias que produjo que cierre casi el 40% de la planta industrial azucarera de la provincia, indudablemente generó una crisis enorme a nivel social, económico. Y con los estudios posteriores ya se fue, pero desde tempranamente, descubriendo que esa había sido una excusa de la dictadura, que en verdad tenía intenciones de monopolizar y concentrar, ¿no?, la producción azucarera, porque lo que nosotros vemos es que sí hubo ciertos sectores empresariales que se beneficiaron con esta medida, incluso sectores azucareros. Entonces, hay una intención ahí deliberada, ¿no?, de concentración de la riqueza, y a 60 años la verdad que nos parece muy importante traer esta explicación, porque aún en la actualidad también estamos viendo procesos de monopolización, ¿no? Entonces vale la pena traer esta explicación de nuevo aquí a la mesa. Dani, ahora que decís esto de esta última frase que tuviste, ¿podés contarnos de qué se trata ¿Por qué arde Tucumán? Desde tu punto de vista, tanto docente como historiadora. Sí, nosotros también hemos hecho un libro con otras dos colegas, con Silvia Nassif y Ximena Rosich, que se llama ¿Por qué arde Tucumán?, que es un libro en el que tratamos, digamos, lo hemos hecho hace algunos años, nada más que ahora lo tenemos en papel, antes estaba solo digital, donde hemos tratado de llevar estas explicaciones, que son bastante complejas, al aula, ¿no? Hemos hecho una propuesta didáctica, es un libro que, digamos, transpone una investigación doctoral con un lenguaje para todo público y acompañado de actividades y propuestas para el aula, con el objetivo de que existan materiales para estudiar la historia de Tucumán en la escuela, porque en verdad hay intención de estudiar, pero a veces lo que les falta a los profes son materiales, ¿no?, ya realizados. Entonces, con esa intención nosotros hicimos este libro y la verdad que ha tenido una aceptación muy buena, pero quizás nos interesa difundirlo todavía más, sobre todo en el interior, que ha llegado menos, digamos. Entonces estamos aprovechando también esta conmemoración, estos 60 años, para tratar de difundirlo más, porque es interesante, y cada vez que algún grupo de estudiantes lo trabaja, siempre se abren nuevas historias. Eso es lo lindo de este tema, que es un tema donde todavía hay mucho por contar, hay mucho por reconstruir, y entonces cada vez que lo llevamos a distintos lugares, lo vamos completando de alguna manera el libro, ¿no? Daniela, da la sensación que en Tucumán no tuviéramos demasiada memoria de hechos que tampoco son tan viejos en nuestra historia. Y cuando explicabas qué pasó con los ingenios, cuando César te preguntaba, y también de hechos de las personas que han sido de alguna manera mártires en esta lucha, en esta protesta social, y que a veces ni siquiera conocemos, ¿no? ¿Crees que esto hace que terminemos repitiendo algunas partes o puntos de nuestra historia? Sí, digamos que nunca lo repetimos tal cual, por supuesto, pero hay situaciones que sí, que nos resuenan mucho, y es verdad que a veces quedan ciertas figuras o ciertos procesos históricos medio olvidados, ¿no? Pero están ahí, están latentes, solo es cuestión de volverlos a poner en agenda, como dicen los periodistas ustedes, porque en verdad cuando nosotros hablamos del cierre de ingenio, las consecuencias se ven. Todavía los chicos que van hoy a la escuela tienen algún familiar vinculado a
esta historia o la pueden ver no sé, en la arquitectura, en los caminos, en los lugares que recorren. Es decir, nosotros somos un pueblo muy ligado al azúcar históricamente y todavía hoy lo somos. O sea, no solo es nuestro paisaje cotidiano que lo tenemos internalizado, sino también son las historias familiares. Entonces, por eso decía yo que cada vez que hablamos de esto, salen una y otra vez nuevas historias. Lo que quizás falta un poco, y por eso nos preocupamos por formar a los docentes de las escuelas, es darle esta explicación, ¿no?, que es un poco más profunda del por qué suceden las cosas, cuáles son las intenciones que tienen los gobiernos distintos para tomar determinadas medidas, quiénes se benefician de eso, quiénes se perjudican, ¿no? Tratar de dar una explicación un poco más cabal para que esas historias no queden como historias aisladas o historias de derrota también a veces, de tristeza, ¿no?, de carencias, sino que cobren una dimensión un poco más compleja y que entendamos que así como hubo carencias y sufrimiento, también hubo procesos de lucha, procesos de organización, y que de hecho una hipótesis fuerte que nosotros trabajamos es que esta dictadura del 66 y el proceso de cierre de ingenios tienen una relación directa o no tan directa con la última dictadura del 76, ¿no? Porque los procesos de lucha que se abren en Tucumán a partir del cierre, en la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, hacen que tengamos un Tucumán totalmente convulsionado, que se une a esa ola politizadora y de radicalización que la última dictadura va a querer cortar, ¿no? Daniela, entonces, bueno, es complejo. Disculpame que te interrumpa. Frente a lo que te decía recién aquí en el estudio Daniel Orlandi sobre la aparente falta de memoria que tenemos, ¿no?, acá en Tucumán, ¿qué nos puedes contar sobre la importancia que tiene el archivo histórico Hilda Guerrero de Molina en la FOTIA? Sí, nosotros, digamos, venimos hace tiempo tratando de recuperar la memoria, y Hilda Guerrero es una figura, como les decía recién, una santa luceña que era una militante peronista, muy activa en las ollas populares por la defensa de los ingenios, y que la asesinó la policía en el año 67, entonces quedó como un símbolo de esa lucha, como una mártir, ¿no? Una figura muy interesante, porque además es mujer y es una referente. Entonces, bajo ese símbolo nosotros hace 10 años, en el 2016, un trabajador de la FOTIA, que es la Federación de los Trabajadores del Azúcar, nos convocó porque había encontrado documentos muy importantes, porque databan de los años 60 y 70, ahí arrumbados en el edificio de la FOTIA, y entonces a partir de ese hallazgo nosotros organizamos un archivo histórico de la FOTIA, que lo administramos desde el equipo de la facultad, y bueno, está enmarcado por supuesto en un convenio con FOTIA, con la facultad y también con CONICET, y desde ahí, digamos, tenemos un espacio de preservación de memoria, porque sí, ese archivo sirve no solo para poder hacer investigaciones, por supuesto, porque son fuentes primarias, valiosas, sino que también le han servido a la justicia esas fuentes, porque son fuentes que datan de la intervención militar a la FOTIA, y también desde ahí hacemos muchas actividades, van estudiantes, también hacemos recorridos por el edificio de la FOTIA, en fin, tratamos de que sea un archivo abierto, digamos, justamente para la construcción y preservación de la memoria. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo este contacto telefónico con nosotros, por explicarnos, por traernos un poco la memoria viva del Tucumán de hace unos 60 años, de los ingenios, y también por recordarnos la importancia de las ciencias sociales para entender el presente y también el pasado. Así es. Les agradezco un montón a ustedes también por valorar las ciencias sociales, que a veces nos vapulean, ¿no? Pero verdaderamente son fundamentales y todos estamos implicados en esta construcción y mantener la memoria viva.